Can Yaman no para. Ni en vacaciones. ¿De verdad creíais que se iba a tumbar a la Bartola? Pues sí, amigos, parece que el turco tiene una agenda que ni la de un presidente, y ahora entendemos por qué. Porque sí, lo hemos visto. Fotos aquí, publicaciones allá. Que si en Italia, que si trabajando en proyectos que ni habíamos oído nombrar. Y claro, la gente se pregunta, ¿qué narices está haciendo Can Yaman con tanto ajetreo en pleno descanso? ¿Se ha vuelto loco o qué? Bueno, pues os voy a contar lo que yo creo que está pasando, porque esto va más allá de un simple me gusta la cámara. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un tío ambicioso. No se conforma con poco y eso lo sabemos todos. Ha pasado de ser una promesa en Turquía a ser una estrella internacional en tiempo récord. Y eso, señores, no se hace durmiendo la siesta. Pero es que lo de ahora es intensidad máxima. Se le ve en 1000 sitios hablando de proyectos, de gimnasios, de entrenamientos, parece que no tiene un segundo libre ni para respirarse. Y yo me pregunto ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué este ritmo frenético cuando se supone que debería estar recargando pilas? Aquí es donde entra el salseo, mis queridos cotillas. Muchos dicen que es simplemente su forma de ser, que es un trabajador nato y que no puede estar quieto. Y sí, eso puede ser una parte. Pero yo sospecho que hay algo más estratégico detrás de toda esta actividad. Pensadlo bien. Can Yaman sabe que su fama es efímera, o al menos eso es lo que se dice en los corrillos. En este mundillo un día estás arriba y al siguiente adiós muy buenas. Así que, ¿qué mejor manera de asegurarse un futuro que diversificando, creando marca personal y estando siempre en el ojo del huracán? Lo que yo creo que está pasando es que está jugando a largo plazo. Está construyendo un imperio, y no solo en la actuación. Está metiéndose en negocios, en colaboraciones, y necesita estar activo, visible, para que todo esto cuaje. Las vacaciones para él no son un parón, son una oportunidad más para hacer contactos, para cerrar tratos, para que la gente no se olvide de que existe. Además, acordémonos de que su imagen ha estado en boca de todos, no siempre por lo bueno. Quizás este sobreesfuerzo también es una manera de limpiar su nombre, de demostrar que es un profesional serio, dedicado, que vale más que cualquier titular polémico. Quiere demostrar que es un trabajador incansable y que está aquí para quedarse. Y claro, no nos olvidemos del factor expectativa. Cuando uno está siempre en movimiento, siempre anunciando algo nuevo, la gente está pendiente. Genera interés, genera conversación. Y la conversación, amigos, es oro en este negocio. Así que aunque parezca que está trabajando duro en vacaciones, yo creo que está trabajando inteligentemente para su futuro. A lo mejor está preparando su propio sello discográfico, o lanzando una línea de ropa deportiva de diseño, o quién sabe hasta una línea de perfumes con su nombre. Lo que está claro es que Can Yaman no quiere ser solo una cara bonita en la pantalla. Quiere ser un empresario, un referente, alguien que deje huella. Y para eso hay que sudar la camiseta, incluso cuando deberías estar en la playa. Así que la próxima vez que lo veáis en una foto trabajando, pensad en esto. No es solo un capricho, es una jugada maestra. Está apostando fuerte por su futuro, y no le va nada mal. Pero ahora decime vosotros, ¿creéis que esta estrategia le funcionará a largo plazo o está quemando etapas demasiado rápido?